Adelante, José Alfredo. Bien, pues les comentaba antes de ir a los cortes que he estudiado muy a fondo lo que se ha hecho en la cuarta transformación desde el día 1 que Andrés Manuel López Obrador asume el compromiso de los 100 que hizo en el Zócalo con la Nación. El número 1 era el de los indígenas, y decía Andrés Manuel López Obrador que por el bien de todos, primero los pobres, y dijo en esa ocasión que los más pobres de los pobres eran los pueblos indígenas y que por eso iban a ser prioritarios, porque otra cosa de las que decía Andrés Manuel López Obrador es de que no se puede tratar igual entre desiguales, no puede haber trato igual entre desiguales. De tal suerte que sí hicieron, le comentaba anteriormente, una serie de asambleas en donde le preguntaban específicamente a los pueblos indígenas cuáles eran sus necesidades, y pues bueno, pues mucha infraestructura en caminos, mucha infraestructura en electricidad, comunicaciones, eran de lo más que solicitaban. Y pues bueno, una de las respuestas fue los caminos artesanales de Oaxaca, en donde se hicieron caminos bellísimos, y fue un programa tan exitoso que se empezó a replicar en otros estados como Guerrero. Y entonces estamos viendo cómo los pueblos originarios, los pueblos indígenas, toman las riendas de su destino con una democracia participativa en la cual encajaron de manera perfecta. La democracia participativa ha sido impulsada por Andrés Manuel López Obrador desde que fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, y pues le preguntó a los ciudadanos de la Ciudad de México sobre si aumentaban o no el boleto del metro, si hacían o no en los segundos pisos, si permanecía en el poder, esto fue por dos ocasiones, y si cambiaban el horario de verano. Entonces, de esa manera llega Andrés Manuel López Obrador. La primera consulta que se hace es sobre el frustrado aeropuerto del Agua de Texcoco, que ahora es evidente que fue un gran acierto el que nos convocara a una consulta, y fuimos y dijimos que no queríamos ahí el aeropuerto, y ahora pues vemos los terrenos del Agua de Texcoco totalmente llenos de agua, por lo cual pues es evidente que era totalmente inviable el aeropuerto en el Agua de Texcoco. Pero todo esto tiene que ver con los pueblos indígenas, porque son ellos los que defendieron esas tierras, fueron ellos los que estuvieron en pie de lucha contra toda adversidad, contra todo ataque, contra toda represión del gobierno de Peña Nieto, que querían hacer ahí el aeropuerto. Y pues bueno, después de esto se hace una política transversal, como lo decía anteriormente, y los pueblos indígenas se ponen en el centro de todo. ¿Y qué pasaba antes? Por ejemplo, pues que llegaba una constructora, amiga del presidente de la República en turno, y hacían cualquier cosa mal hecha, y ahora es todo lo contrario. Se hacen asambleas, los pueblos indígenas discuten qué es en realidad lo que se requiere, y hay presupuesto suficiente. Por ejemplo, en los pueblos yaquis se hizo un acueducto en virtud de que un gobernador que de apellido Padres, que fue casi los aniquila porque les quitó el agua, les quitó tierra, total, un gobernador del PAN pésimo que tuvo Sonora. Pues bueno, Andrés Manuel López Obrador hace un acueducto con una inversión, creo que son como 1,700 millones de pesos, para llevarle agua a los pueblos yaquis. Los pueblos yaquis viven en una comunidad relativamente pequeña, pero Andrés Manuel López Obrador muestra su compromiso llevando con ese acueducto agua a estos pueblos, y de esa manera pues empiezan a ver que sí hay un compromiso con los pueblos indígenas, que Andrés Manuel López Obrador hace una gira por diversos pueblos indígenas y no la logra concretar porque entra el periodo de pandemia, pero recorrió muchos de los pueblos indígenas, hubo muchas asambleas en donde se escuchó en realidad lo que querían los pueblos indígenas, y por primera vez en la historia las conclusiones a las que se llegan en estas asambleas, esas conclusiones se integran al Plan Nacional de Desarrollo, y se le otorga presupuesto a todas esas demandas de los pueblos indígenas. Entonces, por primera vez vemos que los pueblos indígenas inciden directamente en el desarrollo de nuestro país. Entonces, esto es importantísimo. Y ahora, ya el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, pues se logra
que los pueblos indígenas tengan reconocimiento como sujetos de derecho público. ¿Qué quiere decir esto? Que los pueblos indígenas ahora tienen un presupuesto directo asignado constitucionalmente y el cual ejercen de manera extraordinaria. Y vamos a poner un ejemplo. Todavía cuando no tenían esta facultad, este derecho constitucional, pues cuando hacen los caminos artesanales en Oaxaca, hacían unos caminos de primera. Y bueno, déjenme ponerle aderezo. Cuando le preguntan a Andrés Manuel López Obrador si los pueblos indígenas de Oaxaca iban a poder construir los caminos artesanales, Andrés Manuel López Obrador le dijo, bueno, pues hicieron Monte Albán, que no van a poder hacer unos caminos. Entonces, esa es la sabiduría y esa es la confianza que le tuvo Andrés Manuel López Obrador desde un principio a los pueblos originarios de Oaxaca, pero se lleva una sorpresa cuando les entregaban el presupuesto de manera directa, ellos lo recibían y les sobraba dinero, y luego le decían a Andrés Manuel, oye, aquí nos sobraba 1 millón, no tanta dinero, y Andrés Manuel López Obrador decía, no, bueno, pues empleenlo en lo que les haga falta, pero con esa honestidad trabajaron los pueblos indígenas de Oaxaca, con toda transparencia. Pongo en mi libro un ejemplo de democracia participativa, en donde digo que Suiza se jacta de ser el país con más democracia participativa porque hacen 4 consultas al año. Solamente para definir los caminos artesanales de Oaxaca hubieron más de 400 asambleas. Entonces, como decía el gobernador, pues no estamos para enseñarles nada, estamos para aprenderles todo lo que toda su sabiduría, y por eso yo hablo de que tenemos que oaxacanizarnos. ¿Por qué? Porque en Oaxaca hay instituciones como el TECIO, por ejemplo, que pues es una aportación voluntaria, gratuita y obligatoria. Bueno, pues es obligatoria, no es voluntaria. Y entonces, pues hacen un servicio social los pueblos indígenas en Oaxaca, y esta institución que se llama TECIO, pues los servidores van subiendo de rango. Empiezan con un rango, ahorita no recuerdo cómo se llama, topiltines, creo, y ellos van ascendiendo hasta que llegan a un consejo de abuelos, y de esa manera pues tienen el mando de la comunidad. Y hay que decir que en Oaxaca, de 525, alrededor de 525 municipios que hay, pues hay 425 aprox que son de usos y costumbres. Entonces, no podemos, como bien lo dice el gobernador, pues digo, no tiene mucho que aprendernos, al contrario, nosotros tenemos que aprenderles a ellos. Yo por eso pues he estado muy al pendiente de todo esto, y pues bueno, es fascinante lo que está ocurriendo, a tal grado de que yo dije que nos iban a rebasar los pueblos indígenas, porque con su identidad, con esa resistencia durante 500 años resistiendo a todos los embates, pues después de esos 500 años ahora tienen presupuesto, tienen acceso a internet, tienen una tarjeta del Banco del Bienestar, tienen un depósito bimestral o mensual, dependiendo del programa, tienen el Sembrando Vida, tienen fertilizantes gratuitos. Es decir, les cambió la vida a los pueblos indígenas. Y entonces yo decía en mi primer libro que nos iban a rebasar. ¿Por qué? Porque mientras nosotros estamos faltos de una identidad y andamos creyéndonos europeos o gringos o no sabemos qué somos, pues ellos tienen toda la identidad y van francos hacia adelante. Y entonces, pues el mejor ejemplo que podemos encontrar es que ahora los pueblos indígenas, y lo podemos decir por el número de votos que adquirió Hugo, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Hugo Ortiz, pues se fue más de 3 millones arriba de su más cercano competidor, y esos 3 millones y tantos que sacó de diferencia, sin duda, son de los pueblos indígenas de México. ¿Qué quiere decir? Que los pueblos indígenas de México pusieron a un indígena como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y eso me parece algo extraordinario que debemos admirar, y esa es una prueba irrefutable de que ya están muy metidos en las decisiones importantes del país, a
7 años de haber sido Muy bien. pues todas estas reformas a su favor. Muy bien, pues bastante